uno de los profesores de Academia Cristo. En este momento resido en Los Ángeles, California, pero soy originalmente de Bogotá, Colombia. Y este curso es M aquí. Esta es la lección 4 que marca directamente la mitad del curso. Tenemos 2 semanas más. Aproximadamente vamos a estar terminando el 12 de diciembre. Entonces, para que tengan eso en sus calendarios, para que vayan marcando las cosas, que ya vamos por la mitad. Ya vamos, si se pone a pensar, hace 2 semanas ustedes empezaron este curso, que se trata básicamente de emplearlos a ustedes con todas las herramientas para poder eh, llevar el evangelio a las personas que están alrededor suyo. Entonces, ya con esa pequeña introducción, lo que quiero hacer en este momento es mostrarles eh, estas dos fotos. Y cuando quiero que piensen en estas dos fotos y quiero que las miren. Y la pregunta que les tengo es, ¿cuál de estas dos tiene más valor? ¿Cuál de estas dos creen ustedes que tiene más valor? ¿Sí están viendo mi pantalla? Estoy mirando, estoy mirando. Estoy mirando para ver por manitos. Aló. Aló, Luis, buenas noches. Buenas noches. Estaba sin poder hablar. Tranquilo. Luis, ¿de dónde se conecta? Yo estoy en Miami, soy colombiano, de Bogotá también. Al pelo, al pelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Preguntabas cuál de las dos fotos tenía más valor. Sí. Desde mi punto de vista, la de la derecha, porque es la palabra de Dios y es una Biblia. Ujú. Pero Completamente. imagino que desde el punto de vista del mundo material, pues la gente podría decir que la izquierda. ¿Verdad? Ahí están los dos puntos a los que iba a ir y gracias por hacer esa introducción, porque vienen acá los dos puntos, ¿verdad? La parte que tiene más valor para un cristiano, para una persona que tiene fe, para una persona que cree en Dios, siempre va a ser la de la derecha, ¿verdad? Porque por la Biblia nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por mediante la Biblia nosotros sabemos que Dios es un Dios triuno, nosotros sabemos que por el Espíritu Santo Él ha creado fe en nosotros y en nuestros corazones. Y gracias a esto nosotros también conocemos a quien nos salvó de los pecados, ¿verdad? Gracias a esto nosotros conocemos a ese redentor, a esa persona que no importa qué tan malos seamos, no importa de qué estamos hechos, no importa qué tan inmundos somos, como Isaías lo dice, nos da, nos da esa información, ¿verdad? Pero cuando ustedes le ponen a una persona secular, a una persona que no tiene conocimiento de la Biblia o conocimiento del evangelio, estas dos fotos normalmente nos van a decir, no, pues la foto de la izquierda, porque la foto de la izquierda es la foto eh, que materialmente las personas ven y por materialmente hablando, eh, es como pueden conseguir más, ¿verdad? Hay una frase muy célebre que dice que por el dinero se mueve el mundo. Y a esa frase yo siempre le contesto, no es cierto, el mundo se mueve porque Dios permite que el mundo se mueva. Si Dios quiere que este mundo no se mueva, pues es así de sencillo, Él dice y se deja de mover. Porque si nos ponemos a ver en Génesis, Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo Él descansó. Entonces Él tiene la posibilidad de hacerlo dejar de mover. Entonces, cuando nosotros hablamos espiritualmente, lo que tiene más valor es la parte de la derecha, ¿verdad? La Biblia. Porque cuando nosotros nos muramos, ¿verdad? Y cuando vayamos al cielo, ¿qué nos llevamos de acá? ¿Qué nos Nada, llevamos de esta tierra? no nos llevamos nada. Nada. Completamente nada, Blanca. Eso sí, lo tenemos que tener muy, muy presente. No quiere decir
que no podamos tener dinero, no quiere decir que no podamos tener buenas carreras, no quiere decir que no podamos tener o intentar tener bienes materiales, ¿verdad? Amén. Siempre y cuando esos bienes materiales no se vuelvan ídolos por encima de Dios. Siempre y cuando lo tengamos en cuenta que estos bienes materiales con los que Dios nos ha bendecido son bendiciones de Él y que provienen por Él y por nadie más, ¿verdad? Dios a mí me da mi capacidad de hacer lo que yo hago en mi trabajo y de hacer de lo que ustedes hacen en sus trabajos para poder lo que ustedes tienen. Y esas son bendiciones que Él les ha dado a ustedes, ¿verdad? Con ese pequeño paréntesis, entonces quiero ponernos en lo que dice Romanos 10:17. Y Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué, entre qué estamos hablando cuando miramos la carta a los romanos? La carta a los romanos, si vemos, es una de las iglesias, una de las primeras iglesias establecidas, ¿verdad? Y cuando Pablo le estaba mandando la carta a los romanos, les estaba diciendo como animándolos a que siguieran en la fe. Porque muchas de estas iglesias que se dieron principalmente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, las iniciales, si vemos como que luchan y batallan con muchas de las cosas que nosotros batallamos hoy en día, ¿verdad? Con incredulidad, con idolatrismo, con personas que no creen y que chocan cuando uno les intenta hablar de Dios o de Cristo. Entonces, es mi oración esta noche que podamos centrarnos en la palabra y que ustedes también tengan en cuenta de que la palabra es importante, no solo porque nos da las bases de qué es lo que vamos a hablar, no solo nos da las bases de lo que nosotros creemos, sino que gracias a esto la fe se da. La fe es fundamental para creer en lo que nosotros creemos. Y el Espíritu Santo crea fe en las personas que han oído. ¿Verdad? Entonces, por eso nuestro trabajo acá es tan importante. Nuestro trabajo, sus trabajos como discípulos de Dios, como personas que están en este momento en esta clase, como personas que van a ir a hablar con otras personas acerca de Dios, es el trabajo más importante espiritual y material que ustedes puedan tener. Entonces, lo que con este ánimo, nos quiero enfocar en una historia, o bueno, no en una historia, en como la continuación de la suficiencia de las escrituras. ¿Ustedes se acuerdan de qué es lo que significa la palabra suficiente? Suficiente quiere decir abundante, bastante. O podríamos decir suficiente, pues cabalito, o lo que queremos. ¿Entendido? ¿Sí? Casi. No. No tanto. De hecho, No tanto. no, porque yo puedo tener algo que es muy chiquito, ¿verdad? Déjenme coger algo. Puedo tener algo que es muy chiquito o algo que no abunda, ¿verdad? Y esto puede ser suficiente para cierto tipo de trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de algo que es suficiente, es algo que no necesita más. Es algo que basta con eso para lo que es. Entonces, cuando nosotros hablamos de la suficiencia de las escrituras, nosotros hablamos que las escrituras no necesitan nada más. No nos dan más ni no nos dan menos porque es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero comentar en este momento es con 1 Corintios, capítulo 1, 21 a 25. ¿Alguien quisiera leer de lo que tengo en la pantalla en este momento? O si alguien tiene una Biblia abierta en sus casas o en sus salas, en donde se estén, en sus recámaras, donde estén viéndonos esta noche. ¿Alguien quisiera leer? Amén. Jensi.
Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchas gracias, Jensi. Gracias. Entonces, pongámonos a ver, como que disectemos un poquito, miremos paso a paso, versículo por versículo, qué es lo que nos está diciendo Dios en su palabra inspirada, ¿verdad? La iglesia de Corintios, una iglesia en la parte de Grecia, bastante afectada por razón humana, ¿verdad? La iglesia de Corintios fue una iglesia que fue afectada por idolatría, por los dioses paganos griegos, fue afectada por personas que no entendían y al no entender, como que no adjudicaban a lo que decía la Biblia o adjudicaban a lo que decían los misioneros en la iglesia. Entonces Pablo escribe las cartas, ¿verdad? Primera y segunda de Corintios, y se las escribe a ellos animándolos a decirles y dándoles la sabiduría que viene de Dios. Pablo las escribe, pero Dios lo está dictando completamente. Es la palabra inspirada. Entonces, miren lo que dice Dios en su palabra. En la primera parte, que es muy importante. Lo primero que nos dice es que lo que Él nos da a dar es sabiduría de Dios. Lo que Él nos ha dado a nosotros es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, sabiduría es el conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, nosotros como mundo no conocimos a Dios mediante la sabiduría, ¿verdad? ¿En qué otro libro que no sea la Biblia o en qué otra parte del mundo que ustedes vean, que ustedes no tengan que encontrar respuestas, si me hago entender, ustedes pueden ver la voluntad de Dios? O les hago la pregunta en una mejor manera. ¿Hay alguna otra fuente de información que no sea la Biblia por la cual nosotros conozcamos a Dios? No. No, ¿verdad? Yo puedo ver la grandeza de Dios en el mundo, ¿verdad? Naturalmente, Dios creó al mundo. Yo sé que Dios es poderoso porque yo sé que Él creó todo lo que está. Él creó todo perfectamente. Si nos ponemos a ver nuestros cuerpos, la biología, la ciencia, todo que viene por ende de Dios, ¿verdad? Todo lo que está ahí. Pero yo de verdad no sé, solo por ver lo que ha hecho Dios en el mundo, lo que Él quiere. Gracias a esto, Dios agradó salvar a nuestros corazones, a todos sus creyentes, por la locura de la predicación. Y si se ponen a pensar, lo que nosotros estamos haciendo es muy loco, porque nosotros creemos en un libro que tiene 2000 y pico de años, ¿verdad? Que lo escribieron más de 40 personas sin error, y creemos, y yo creo al 100%, mediante fe, que esta es la única verdad y este es el único libro que me va a dar a mí la capacidad de entender
lo que Dios quiere de mí, y por este libro Dios se da a conocer y da a conocer partes de sí mismo que quiere que nosotros conozcamos, ¿verdad? Solo por eso. Dios le dio gracia de darnos esta información. Y lo vemos, agradó a Dios salvar a los creyentes. Lo que quiere decir ahí es que si Dios no hubiera querido, no hubiera pasado, ¿verdad? Si Dios, después de que Adán y Eva hubieran salido del jardín del Edén, cuando el pecado entró al mundo, si Dios no nos hubiera querido salvar, hasta ahí quedamos. Pero Dios quiso que eso pasara. Dios quiso que nosotros conociéramos cuáles eran nuestros pecados, cuál fue nuestra historia y cuál fue la historia de redención y salvación que Él dio por nosotros. Pero si nos ponemos a ver, hay partes del mundo y hay grupos del mundo que piden otras cosas de Dios. Yo creo, y es mi oración, que ustedes crean solo por la palabra, ¿verdad? Yo creo por la palabra, por lo que dice la Biblia, y yo sé que la Biblia es la única verdad que tiene este mundo que es 100% verdadera. Pero hay grupos, acá dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. ¿Qué creen ustedes que está mal acerca de pedir señales o de buscar o en tratar de entender a Dios en su palabra por medio de razonamiento humano? Porque estamos negando la suficiencia de la palabra de Dios. En primera parte, negamos que la palabra de Dios no es completa, ¿verdad? Uh-huh. No basta para darnos las respuestas. Pero si yo intento aplicar mi propia sabiduría a la palabra, ¿qué más está pasando? Si yo intento aplicar mi propia razón como ser humano inmundo a la palabra, ¿qué es lo que está pasando? Le estoy quitando la veracidad, ¿verdad? Porque yo le estoy poniendo, yo como persona pecaminosa, o yo como ser humano que sé que soy completamente pecador y que cometo 1000 errores al día o más, por omisión o por acción, al intentar ponerle la razón a la palabra, le estoy quitando esa veracidad, la verdad. Y si un Dios perfecto que no comete errores no me lo ha querido decir, ¿yo por qué tendría o yo por qué bases tengo yo para hacer eso? Ninguna, ¿verdad? Entonces, eso es una de las partes que tenemos que yo quiero que entiendan hoy, que yo quiero que tengan en cuenta cuando vayan a iglesias, cuando hablen con personas. Y aquí es cuando yo me pongo al expuesto a ustedes. Si hay algo que les suena raro de lo que yo estoy diciendo y no es bíblico, háganmelo saber. Porque yo sé que soy ser humano y yo sé que puedo hacer errores. ¿Verdad? Pero todo lo que yo les estoy hablando en este momento es basado en la Biblia. Y si hay algo que a ustedes no les suena y me lo pueden justificar con la Biblia, por favor díganmelo. Porque para eso está, ¿verdad? Yo no estoy para pedir señales. Yo no quiero que ustedes piensen que es eso. Porque hay veces que uno se encuentra con personas así, ¿verdad? Ay, Diosito, si tú me haces este milagro, te lo prometo que yo voy a la iglesia. Ay, Diosito, si tú me das X o Y cosa, yo empiezo a ser bueno, ¿verdad? Es cuando vienen las mandas y las pagas y todo eso que tienen ciertas religiones que van y hacen penitencia porque se les mostró algo. O, en Colombia hace unos años, yo me acuerdo que esto salió, a alguien se le quemó una arepa. Una arepa es como una masa de maíz, ¿verdad? Que es puesta. Y se le quemó una arepa y parecía Cristo. Entonces dijeron, este es el milagro que yo tenía que decir para poder ir a la iglesia. Como que no da, ¿verdad? Porque yo sé de dónde viene la única verdad. Yo sé de dónde viene lo único que Dios quiere de mí. Y yo sé cómo encontrar todo esto.
Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre les digo, gracias a Dios por darnos esta verdad, porque sin ella nosotros no hubiéramos sido salvos. ¿Y cómo sabemos que somos salvos? Porque Dios humanado murió en una cruz, la peor de las muertes por todos nosotros. Amén. Y esto en ese entonces era judíos, pero pongamos que en esto para otras personas los puede tropezar, ¿verdad? Y para otras personas, cuando no es sabio o cuando no les hace caso la razón, como que es índice de locura. Si yo les comento cuántas veces la gente me ha dicho que yo estoy loco por creer en Dios, o si yo tuviera un centavo por cada vez que alguien me había dicho que yo estoy loco, que yo estoy fuera de mis cabales, que yo por qué hago esto, por creer en Dios, te los juro que ya hubiera construido por ahí unas 3 iglesias. Porque es increíble cuántas veces la gente piensa eso, porque no, si se ponen a pensar en nuestro sentido, creer en algo que nosotros no podamos tocar, no podamos ver, no es sensato. Pero ¿por qué creemos en esto? ¿Por qué nosotros no tropezamos? ¿Por medio de qué creemos en Dios? La fe. Por medio de la fe, ¿verdad? Amén. No importa si nosotros somos blancos, negros, amarillos, azules, de qué parte de Latinoamérica, de qué parte del mundo. Nosotros somos llamados. Y nosotros sabemos que somos llamados porque Dios y Cristo, Dios como Cristo y Dios como Padre y Dios como Espíritu Santo tienen el poder y Él es sabio, completa y absolutamente. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente, siempre presente, todopoderoso y completamente sabio. Él no comete errores. Amén. ¿Verdad? Porque Amén. miren lo que nos dice. Así sea lo más insensato que Dios nos ha dado a los hombres, es mucho más sabio que cualquier persona, así sea la persona más inteligente. La que se me viene a mi cabeza en este momento es Albert Einstein, ¿verdad? Uno de los científicos más grandes y una de las mentes más brillantes del siglo XX. Así sea lo más brillante de este mundo, no se compara con la brillantez y con la sabiduría que tiene Dios. Y así sea lo más débil que nos da Dios, si es lo más débil que Él es, no se compara con las personas más fuertes, con esas personas súper musculosas que cargan pesas y pesas y pesas. Lo más débil de Dios ni siquiera se compara con la fuerza tan extraordinaria que Él tiene. Y no se compara ni por peligro con la persona más fuerte de este planeta. Entonces, eso nos tiene que dar un poquito más de conciencia de que gracias a nosotros al oír, por el oír creamos fe, el oír de la palabra, ¿verdad? Y por la palabra nosotros sabemos que Dios nos ha dado a conocer todo esto. Dios nos ha dado y nos ha querido dar todo lo que nosotros tenemos. Y no es que nosotros estemos locos, no es que nosotros no entendamos, nosotros entendemos. Y nosotros somos muy sabios porque nosotros tenemos la única verdad y la única palabra que no cae. Y esa es la Biblia. ¿Alguna pregunta con 1 Corintios 1, 21 al 25? No. ¿No? Entonces, continuemos. Voy a borrar esto aquí rápido para que no se me venga la otra diapositiva. Ahora, les quiero hacer considerar. Quiero que terminen esta frase. Y quiero que consideren lo que dice. Yo solo creería en Dios, sí. Y quiero que piensen en esto. ¿Eso es bueno o malo? ¿O qué connotación o qué parte quiere decir yo solo creería en Dios, sí? ¿Qué nos está dando a querer una frase de estas? ¿Qué piensan?
Está pidiendo pruebas. Ok, está pidiendo pruebas. ¿Qué más? En el español, cuando nosotros hacemos esto, yo solo creeré en Dios sí, esto viene, este sí, esta Una parte condición. es un término condicional, ¿verdad? Ujú. Nosotros como seres humanos le estamos diciendo a otra persona que le estamos poniendo una condición a un Dios perfecto, ¿verdad? Entonces ahí es cuando tenemos que caer en cuenta y decir, hey, yo creo en Dios porque Él ha creado fe en mí, ¿verdad? Yo no le puedo poner condición a Él, porque si nosotros nos ponemos a pensar, su amor por nosotros es incondicional. No importa lo que Luis, lo que Blanca, lo que Jensi, lo que yo, lo que cualquier persona haga, Él nos ama. Amén. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo yo una condición a un Dios perfecto? Eso es lo que tenemos que pensar. Alguna gente dice, yo creería en Dios sí, si no hubiera guerra en este mundo. Yo creería en Dios sí, si no hubiera pobreza, si no hubiera hambre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que Dios deja que esto pase? ¿Por qué creen que Dios deja que haya guerra, que haya hambre, que haya pobreza, que haya todo esto? ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, hay veces que de algo muy malo salen las bendiciones, ¿verdad? Hay veces que de tragedias salen personas que son fervientes. Eh, yo dicto esta clase también para chicos de primaria y yo les hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes oraron solo por agradecer y no para pedir? Fíjense, ¿cuándo fue la última vez que ustedes hicieron eso? Que se levantaron y dijeron, Dios, gracias te doy por todo lo que tengo, porque yo sé que no me lo merezco, te doy gracias por poder respirar, por poder caminar, por poder alzar los brazos, por poder hacer todo lo que hago durante el día. Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron eso? Esta mañana. Muchos de ustedes como adultos lo hacen en las mañanas, ¿verdad? Muchas otras personas no. Cuando yo le hice esta pregunta a los chicos de primaria, es de quinto de primaria, eh, me dijeron, hey, ese sí es sencillo, yo siempre pido, ¿verdad? Sobre todo viniendo con Navidad, yo siempre digo, yo creo más en Dios si me trae este juguete, yo creo más en Dios si me hace esto. Yo les dije, no, no es así porque uno a través de cosas tiene que ser, de esas bendiciones tiene que ser agradecido. Pero si se ponen a ver, cuando el ser humano empieza a pedirle a Dios, es cuando hay más oportunidad de necesidad, ¿verdad? Dios te pido por un trabajo porque me acabaron de echar, me acabaron de despedir. Dios te pido por un nuevo carro porque mi carro alguien lo chocó y ya no está. Dios, hubo un terremoto muy grande donde sea. eh, Te pido por casa y te pido por esas personas. En momentos de necesidad es cuando el ser humano y nosotros empezamos a ver a Dios, ¿verdad? Entonces tal vez Dios ha planeado que estas cosas pasen para que más gente llegue a Él, para que más gente como nosotros tenga la oportunidad de hablar con gente que ha sido afectada, ¿verdad? En esta parte les quiero recomendar, acuérdense de nunca ponerle condición a Dios, porque nosotros no somos nadie. Isaías, ¿se acuerdan la primera parte de esta clase, en la primera lectura de la Biblia que nosotros tuvimos fue Isaías 6, y lo que vimos fue que nosotros somos inmundos, nosotros no somos nada ni nadie para hacer esto, Amén. ¿verdad? Pero gracias a Él y su palabra, Él nos da ese poder, nos da esa sabiduría para poderlo hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí viene la otra parte que viene.
¿Qué opinan de esta frase? La Biblia es lo único que necesitamos para evangelizar. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no tengo ni idea? Por favor, dígame. Yo digo que sí. Ok, ¿hay alguien que dice que no? Estoy mirando acá a ver si tienen manitos levantadas. Es así de sencillo. ¿Por qué la Biblia es lo único que necesitamos para evangelizar? Cuando nosotros hablamos del término evangelizar, ¿de quién estamos hablando? De llevar la buena nueva de Jesús. De dar la nueva nueva de Jesús, de dar la palabra de Dios en general, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros la palabra de Dios? En la Biblia. En la Biblia, ¿verdad? Es como decir, lo único que yo necesito para contar esta historia es la historia, ¿verdad? Uno se refiere a esa parte, y con la Biblia es así de sencillo. Uno solo necesita la Biblia y orar que Dios le dé a uno las oportunidades para hablar con gente que uno no conoce, como me les está dando a mí desde hace 2 semanas de hablar con ustedes, para poder darlo a conocer a Él, para que ustedes tengan las oportunidades de darlo a conocer a Él, ¿verdad? Entonces, con eso dicho, ahí terminamos como la parte de suficiencia de las escrituras. Como repaso en general, acuérdense, las escrituras son suficientes, completamente. Nosotros no le damos nada a las escrituras y no le tenemos que quitar nada a las escrituras tampoco. Ellas son lo que son por eso, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, con eso dicho, ¿alguien se acuerda de que tenían que como que idearse un plan para captar la atención de la gente, para contar Mateo 4 del 1 al 11, que son las tentaciones, o de Lucas 16, 19 al 31, que es la historia de Lázaro y el rico? ¿Alguien se ingenió de qué hacer o pensó qué es lo que van a hacer? Hubo una idea del profesor donde estaba la clase pasada de buscar estadísticas. Ok, Entonces busquemos las estadísticas de cuánta gente en Estados Unidos creía en el cielo y en el infierno. Y del año 2014 creo que lo encontré. Y por ejemplo decía que el 58% de las personas creían en el infierno y el 72% en el cielo. Entonces, pues básicamente yo creo que eso podría ser una pregunta para empezar a captar, sobre todo en la historia de Lázaro y el rico. perfecto, Luis, muy, muy bien. Sí. Las estadísticas son muy poderosas, porque las estadísticas, ¿qué es lo que nos dan? Si se ponen a ver, las estadísticas nos dan hechos reales de lo que ha pasado. Giancarlos, buenas noches. Creo que sí me está escuchando. Pero bueno, sigamos. Entonces, con estadísticas no es fácil, pero es como que abre los ojos, ¿verdad? Ay, esto es lo que se necesita, o esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Tal vez no solo estadísticas, pero preguntas, ¿verdad? La pregunta más sencilla que yo siempre abro a las personas con las que yo evangelizo o personas que están en la calle es casi lo mismo que con la estadística. ¿Usted cree en Dios? Es sencillo. 4 palabras. ¿Usted cree en Dios? Sí, 4 palabras. Que pueden tener pueden tener un binomio de respuesta, sí o no, pero por eso yo puedo llegar a ver o a meterme o para tener su atención para yo contarles la historia. Bueno,
Muchas gracias por compartirlo, Luis. Muy, muy bien. Muy gracias por la estadística también. Entonces, profundizamos en captar, ¿verdad? Vimos las 5 preguntas de considerar. Ahora profundicemos un poquito en contar, ¿verdad? Hay 3 formas principales en las cuales una persona comunica o cuenta una historia o comunica un pensamiento con otras. En específico, cuando estamos hablando de la Biblia, estas 3 van a ser leer, narrar y dialogar. Narrar y dialogar, vamos a ver cuáles son las diferencias, porque hay veces que nosotros pensamos que esto que nosotros estamos haciendo, que es un diálogo abierto, ¿verdad? Se cree que es como narrando. Entonces, la primera es leer. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son las ventajas de leer? Cuando yo voy directamente a la Biblia y leo la historia, cuando estoy en la parte de contar, ¿verdad? Ya captamos la atención de la persona, ahora le voy a contar qué es la historia. ¿Cuáles son esas ventajas de leerle la historia directamente de la Biblia a la persona o al prospecto del cual estamos hablando? Que estamos usando la fuente y no tenemos peligro de cambiarla. ¿Es directamente o es directo, verdad? Es una forma directa de contarla, no tenemos por qué o cómo cambiarla. Si nuestra ventaja es una ventaja no verbal o una ventaja verbal, quiere decir que yo sé leer muy bien, puede ser, yo me voy a dar a entender mucho mejor si tengo la base de referencia y solo leyéndola, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuáles son algunas desventajas de leer? Pues si soy un mal lector no puede ser tan animado de pronto. Esa es la primordial. Una persona que no tiene énfasis vocal, una persona que no tiene énfasis de tono, puede ser muy monótona, ¿verdad? Si yo leo, por decir, si yo voy a esto y se los leo, si yo voy a 1 Corintios y se los leo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios por salvar. ¿Ustedes creen que eso llama la atención? No. Para nada, ¿verdad? No quiere decir que le estamos quitando la Biblia, pero nosotros tenemos que hacer que esa persona quiera leer las escrituras, ¿verdad? Queremos que esa persona tenga como esa intención de hacer. También hay veces que con leer y solo con leer cortamos pensamientos directamente de las personas, ¿verdad? Vamos a ver que si uno lee una historia bíblica muy grande, ¿verdad? Si uno se pone a decir la historia bíblica de la Navidad, ¿verdad? En Lucas 2, son casi 4 o 5 páginas que vienen de todo, completamente desde que el arcángel se le apareció a María hasta que ellos llegaron a Nazaret y Jesús nació. Es largo, y si uno nada más está leyendo, uno puede, así puede ser el lector más animado del mundo, puede ser que no sea tan eficiente, ¿verdad? Ahora, entonces ya que sabemos las ventajas de leer y las ventajas y desventajas de leer, ahora expliquemos qué es contar. Es cuando uno lee o narrar directamente, es cuando uno lee y cuenta la historia sin quitarle o añadirle. Eso es lo primordial. Sin agregarle nada que yo le tenga que decir o quitarle partes a la historia. Esto, cuando uno narra algo, no es un resumen. Porque hay veces que, y yo he tenido esto me ha pasado a mí, que yo estoy contando algo y dejo una parte muy importante por fuera y ahí es cuando perdí
la atención de la persona con la que yo estoy hablando. Entonces después me toca volverme para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son ventajas de contar? ¿Qué piensan? Les voy a dar una para que tengan un poquito de tiempo para pensar. Cuando uno está contando algo y se está hablando directamente con la persona, la puedo mirar a los ojos y yo puedo ver qué es, cuáles son sus no verbales, ¿verdad? Cómo está reaccionando esta persona a la historia. Entonces podemos tener una reacción real en tiempo directo. ¿Qué otras ventajas creen ustedes? Hay más cercanía, ¿no? Es mucho más cercano, completamente. Cuando uno habla con una persona directamente, cuando uno está contando algo, el momento es más íntimo, ¿verdad? No es tan, nada más estoy leyendo y esperando, es nada más, le estoy contando, pero yo estoy haciendo contacto visual, estoy mirando cómo están reaccionando. ¿Qué desventajas creen ustedes que pueda haber con solo narrar la historia? ¿Les parece si pongo quitarle o ponerle? Ujú. Y esa es la única que yo encuentro la desventaja más grande, porque yo sé que yo puedo cometer errores. Yo sé que me puedo poner nervioso. Yo sé que si la persona no está reaccionando bien, como ser humano, yo quiero agradarle a esa persona. Entonces yo quiero quitarle o ponerle. Y sobre todo cuando estamos hablando de la Biblia, eso no se puede hacer porque si le quitamos o le ponemos algo, estamos quitando la suficiencia. ¿Sí entienden? Ujú. Y la tercera es dialogar. La diferencia entre narrar y dialogar es que yo estoy contando la historia, pero al contarla, quiero que esa persona me dé algo acá, o sea, no algo a cambio, en inglés se dice feedback, pero quiero que esa persona me dé, Retroalimentación. sí, gracias, retroalimentación. Cuando yo estoy hablando con ustedes, yo hago preguntas, ¿verdad? Yo estoy contando la historia directamente de las escrituras, pero les hago preguntas de por qué, de para qué es lo que piensan. El diálogo es muy importante. Entonces veamos por qué. ¿Cuáles son las ventajas de dialogar solo en la historia? Cuando le estamos contando, de tener diálogo directo. En primera, como lo dijo Luis, retroalimentación, ¿verdad? Que uno ya está viendo cómo la persona está reaccionando y está sabiendo también qué es lo que piensa acerca de esto. Al diálogo también Conocer opinión. le dan preguntas y gracias a esas preguntas uno sabe cuál es la opinión de esa persona. ¿Cuáles creen ustedes que son las desventajas de dialogar entonces? Puede ser que se genere conflicto ¿No? o Sí. preguntas que no pueda uno contestar. La más grande y la primera es conflicto, porque hay partes de la Biblia que son muy centradas, ¿verdad? Lo que es todo el Antiguo Testamento y todo lo que es la ley, y sobre todo la ley que aplica para nosotros en el Nuevo Testamento todavía, son partes que no, ¿verdad? Hay muchas personas que si no son, no son conservadoras, y yo tuve esta experiencia hace unas pocas semanas de hablar con una pareja muy joven y decirles, hey, ustedes
si quieren venir a la iglesia y si quieren en serio seguir el camino de Dios, ustedes no pueden vivir juntos. O sea, no, porque eso no se da, ¿verdad? Entonces es el conflicto de por qué. Que yo cómo voy a hacer que esta persona X o Y motivos. La segunda de esto es, al conocer la opinión y al conocer esto, puede ser que choquen opiniones y que se cierren directamente, ¿verdad? No crea conflicto, porque para el conflicto hay que tener las dos partes y las dos partes ser vocales, pero que no, o sea, que no se dé, Que se cierre la que comunicación. se cierre la comunicación directamente. Si uno está intentando dialogar y la otra persona no dialoga, es como muy extenso, ¿verdad? Entonces eso nos puede poner tensos a nosotros y no dar para el motivo. ¿Cuáles creen ustedes que son las, o cuál de las tres partes de contar creen ustedes que es más efectiva? Dialogando, ¿Ok? dialogando. ¿Qué pasa si yo les digo que ninguna de ellas es efectiva sin la otra? Sí, yo también diría que hay que usar una combinación de las tres. O sea, hay que leer para tratar de no cambiar la palabra de Dios. Hay que narrar para que de alguna manera eso muestra que la conoces o que la dominas. Y el diálogo, pues, es la interacción con la persona. Entonces, yo diría que es una combinación, una buena combinación de las tres. Exactamente. Si ustedes se ponen a ver, cuando yo les uso la parte de contar, ¿qué es lo que yo hago? Pongo la lectura, la leemos primero, ¿verdad? Después la contamos por partes y hago preguntas. Entonces estoy narrando y dialogando al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué es tan efectivo? No solo, o sea, leerlo para tener, esto es lo que dice, y no les estoy diciendo mentiras, narrando, no solo para mostrar que nosotros lo sabemos, sino para tener esa internalización, ¿verdad? Para decir, ok, al contarla y al oírla por una segunda vez, ya no solo por leerla, sino por escucharla por una segunda vez, podemos internalizar y ya como captar cosas. Y ya al hacerle preguntas, ustedes me pueden dar su opinión, respuestas, ver qué es lo que tiene que decir. Entonces, sí, es una buena interacción de las tres. Es una buena interacción de leer, es una buena interacción de narrar y es una buena interacción de dialogar. Siempre, 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 siempre. Cuando estemos contando, eso sí lo tenemos que tener muy primordialmente. Entonces, yo creo que si van a contar la historia del hombre rico y Lázaro al grupo de niños, sobre todo para niños pequeños, ¿cuál usarían ustedes? Creo que ya vinimos a la respuesta y fue las tres, ¿verdad? Para eso. Ahora, ¿alguna pregunta con la profundización de contar? ¿Alguna pregunta con las tres partes, con lo que hablamos? No. Perfecto. Señoras y señores, estamos en la mitad de la clase, entonces si tienen papel y lápiz, por favor, entiéndelo. Si no, yo voy a poner esto en los grupos de WhatsApp para que lo tengan presente, pero se les va a pedir que hagan un proyecto final. Yo con mi grupo, con las personas que han estado en mi grupo, yo les comenté esto el lunes, ¿verdad? Si ustedes vienen de otros grupos, tranquilos, no hay problema, se les estoy comentando en este momento. El proyecto final es ustedes contándole una historia bíblica a un grupo o a una persona, ¿verdad? El proyecto final, nosotros les vamos a mandar un formato en la próxima semana para que lo vayan haciendo, para que lo vayan escribiendo, y es estas preguntas. ¿Con quién van a compartir el mensaje bíblico? La meta es llegar a una parte o a un grupo de personas con el que ustedes se sientan conformes para poder hablar, ¿verdad?
¿Con quién van a compartir el mensaje bíblico? ¿Qué mensaje bíblico? Por eso es que yo les dije y les estoy diciendo, vayan pensando, ¿qué historia bíblica les gusta? ¿Qué historia bíblica ustedes se sienten como más relajados para contar? ¿Qué historia bíblica manejan mejor? ¿Verdad? Empiecen a pensar en un cuándo y en un dónde, en un lugar y en un tiempo, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, nosotros abrimos el grupo de WhatsApp y les dijimos, hey, mañana empezamos esto, estos son los tiempos. Entonces, si están pensando en un grupo grande de personas, un grupo más de 5 personas, diría yo que es un grupo grande. Si estamos pensando en un grupo grande de personas, vayan empezando a pensar en dónde se pueden reunir, en dónde pueden tener la conversación, en dónde pueden, en dónde puede ser como mejor para no tensionar cosas, pero también en qué tiempo es mejor para todo el mundo, ¿verdad? Porque si yo les digo, si ustedes se ponen a ver, por eso es que les dimos 3 tiempos diferentes, porque muchas personas, si solo decimos, nos reunimos a las 10 p.m. Colombia o a las 7 p.m. Los Ángeles, para muchas personas eso no funciona, ¿verdad? Y les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo. Entonces, con sus teléfonos, si lo pueden grabar y después por interno nos los mandan. Les digo de una vez, por favor, no lo vayan a mandar a los grupos de WhatsApp que les hemos dado, porque los llenan completamente y mucha gente no tiene datos o no tiene internet para descargar todo eso. Entonces, después ya en la lección, cuando ya estemos en la próxima semana, les vamos a recordar cuáles son nuestros números o cuáles son nuestros emails para que los vayan, si pueden grabarlo, nos los puedan mandar directamente a nosotros, o si quieren subirlo a YouTube y compartirlo con nosotros, también. La meta es que ustedes lleguen a hacer esto, o sea, que puedan o tengan la oportunidad de compartir algún mensaje bíblico con otras personas o con una sola persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del proyecto final por el momento? No. Ok. Entonces, eso es todo lo que teníamos por hoy. La tarea para el próximo lunes. El próximo lunes, si yo no estoy mal, es diciembre 3. ¿Sí? Alguien corríjame si estoy errando, pero creo que no. Sí, diciembre 3. Vengan, voy a poner el video en el grupo de WhatsApp y les voy a mandar un recordatorio el sábado aproximadamente, pero lo voy a poner apenas acabemos esta clase, video para la lección 5. Si es posible, recuerden o memoricen Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Las personas que ya hicieron la parte de captar, ¿qué plan tendrían ustedes para contar la historia del hombre rico y de Lázaro? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo lo harían? Lo vamos a discutir por unos 5 minutos por mucho. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta con la tarea? No. Bueno. No. Entonces, señoras y señores, eso es todo lo que tengo yo por el momento. Entonces, terminemos con una oración. Y oramos. Señor Dios, Padre Celestial, toda la honra es para ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos con hermanos y hermanas que quieren conocer más de ti, Señor, que quieren conocer tu palabra, que quieren conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos que nos mantengas en tu fe. Te pedimos, Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea placentero en tus ojos, Señor. Te pedimos que nos mantengas y nos des oportunidades como esta para hablar con personas que necesitan oír de tu palabra, Señor. Oramos todo esto en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que murió en la cruz por todos nuestros pecados, Señor. Amén. 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 Señoras y señores, otra vez les recuerdo mi nombre es Santiago Botero. Ha sido un placer y siempre será un placer reunirme con ustedes los lunes y los miércoles. Por el momento,
cortamos esto, se acabó la clase. Muchas gracias por reunirse y por tomar tiempo de sus días para reunirse con nosotros. Entonces, buenas noches Blanca, buenas noches Jensi, buenas noches Leslie, buenas noches Luis, buenas noches Saraid, buenas noches Diana, buenas noches Giancarlos, buenas noches Fanny. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Espero que esto haya sido informacional y hayan aprendido algo. Y nos vemos otra vez dentro de 5 días. Sí, 5 días, si Dios permite. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una bendecida luego. noche y un bendecido fin de semana. Gracias. Hasta luego. Luego, Dios les bendiga.